Hola, buenas noches. Hola, hola, bienvenidos todos. Qué alegría verlos por aquí. ¿Cómo están? Yo por aquí súper feliz de retomar primero este contacto con ustedes. Hola, madre. Y luego esta conversación tan, pero tan interesante que vamos a tener con la maestra Selene Pérez. Vamos a buscarla por aquí, que ya vi que se conectó. Bienvenidos todos, qué felicidad verlos. Vamos a invitar. ¿Cómo están mis queridísimos? Felicidad verlos. Que mi querida Selene, maestra, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muy, muy contenta, feliz de que podamos tener este espacio para compartir con las personas que, bueno, nos hacen el favor de acompañarnos este rato en un tema, Selene, bien importante, el duelo en niños. Todavía yo siento por allí, aunque siento que es un tema que sí se ha hablado con muchísima más naturalidad, todavía hay una resistencia por allí, ¿no? No, como que los niños también pueden pasar por un duelo, no queremos, no sabemos. Entonces, un poco la idea y la intención de este rato es precisamente eso, ¿no? Hablar y poner aquí ese tema que muchas veces no nos es tan cómodo eh, manejar, ¿no? Ujú. Selene, gracias por estar aquí, te lo agradezco infinitamente. Y bueno, para que nos vaya conociendo las personas que ya se están conectando, cuéntame un poquito quién es Selene Pérez. Bueno, antes que nada, muchas gracias a ti por invitarme. Yo estoy muy contenta también de estar acá, sobre todo como dices, ¿no? Hablando de un tema que es muy complicado todavía, que porque de por sí hablar de duelo ya es como, ay, no, no hablemos tanto, pero el COVID nos obligó a hablarlo, ¿no? Y entonces más en niños. Pero bueno, a ver, te cuento un poquito quién soy yo. Yo soy psicóloga, estudié psicología, tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica y he estudiado mucho en niños y en adolescentes. Me encanta trabajar con niños y adolescentes y ya llevo más de 10 años en la práctica privada justo con niños y adolescentes. Entonces, últimamente he estado trabajando mucho duelo y he estudiado mucho sobre duelo, leído y me he metido a cursos porque me interesa mucho cómo, pues, trabajar el campo de los niños, porque como bien dices, no hay a veces tanto material escrito para poder trabajar con los niños. Entonces, básicamente he dado pues diagnósticos, he trabajado un poco acompañamiento tanatológico con niños, con adolescentes también y con adultos y bueno, en la práctica privada. También doy clases en una universidad en el área de psicología y en la Asociación Mexicana de Tanatología también. Ahí estoy dando clases. Ese es Elene Pérez, tengo un hijo que tiene 9 años y bueno, me encanta la psicología, me encanta el psicoanálisis y bueno, por supuesto que seguir estudiando también. Ujú, me encanta. Además, una maestra muy querida y muy humana. Y me encanta de verdad que podamos tener la oportunidad de platicar con ella esta noche. Selene, duelo en niños. El tema. Los, una de las preguntas que me hicieron es, ¿y los niños pasan por un duelo? ¿Y por qué pueden pasar por un duelo? Y esa es la pregunta. ¿Los niños atraviesan el camino del duelo? Sí, fíjate que es complejo porque al ser cada niño diferente lo va a atravesar de manera distinta. Y por supuesto que pasan por un duelo.
¿no? O sea, este duelo en donde, que si lo podemos como definir, pues es algo normal ante una pérdida. Ujú, Entonces es como, ok, ya pasó la pérdida y entonces empieza a tramitar un camino que va a ser totalmente distinto para cada niño. Pero por supuesto que lo atraviesan. El punto aquí es que vamos a tener diferentes manifestaciones. Hay niños bien preguntones, ¿no? Que te van a decir, ¿por qué se murió? Y allá donde está se baña, o come, o ya comió, o me puede ver. Hay niños muy preocupados como por saber. Sin embargo, habrá otros en donde vamos a ver que no les pasa nada, que están como si nada, pero ya después van mal en la escuela o ya le pegaron al compañerito, es decir, empiezan a presentar otros síntomas. Entonces, ¿qué puede causar también duelo en los niños? Por supuesto que la pérdida de un ser querido, ¿no? Mamá, papá, hermanito, mascota, incluso también puede llevar a un chiquito a duelo. Y bueno, también alguna pérdida como a la mejor de la salud, que ellos presenten una enfermedad. Hay niños muy pequeñitos y enfermos, ¿no? También la pérdida a la mejor de bienes materiales, que este le impacta más al adulto, pero al final cambia también la vida del niño, ¿no? Al perder la casa o al perder algún tipo de bien, puede impactar también al niño. Pero podremos generalizarlo en la pérdida. Lo que va a causar un duelo va a ser la pérdida. ujú, ujú. Y una de las preguntas que con más frecuencia encontramos es, ¿qué viene primero? Ante una pérdida significativa, es conveniente que sea la familia que primero reciba apoyo tanatológico, psicológico, psicoterapéutico, o vemos primero al niño. ¿Qué recomiendas tú? Es bien complicado porque cada pérdida va a ser diferente, pero Ujú, mira, mientras la familia tenga como la parte de la información y a la mejor de la contención, va a poder hacer un mejor trabajo con el niño. Porque si no encontramos a veces al familiar muy desbordado, que llega muy desbordado con el niño y la primera información que le da es, ya se nos fue, o el ujú, abuelo ya se durmió para siempre. Y entonces aquí caemos en cosas complicadas porque los niños tienen otro tipo de pensamiento a nosotros como adultos. Entonces yo sugeriría que la familia sea primero la que pueda contener, como calmar, tratar de dar, digerir un poco, que es una cuestión también un poco imposible porque hablamos de una pérdida, para que pueda transmitirlo justo al niño de la mejor manera, ¿no? Al final las emociones van a ganar. Y estamos hablando que ante una situación tan complicada como es una pérdida, va a ganar primero la emoción y nos ponemos en shock o lloramos o nos desbordamos. Pero la familia es la que tiene que acompañar al niño en este tránsito para que él también pueda pues, empezar a pensarlo y a digerirlo con los recursos que tiene. ujú, ujú. Y además la contención de sus adultos, que también están desbordados emocionalmente, pero son sus adultos significativos, los que les tiene confianza, los que conocen. Entonces, introducir quizás en este momento a una persona desconocida, a menos que sea absolutamente necesario, pues a lo mejor puede ser más confuso para el niño. Y tú Claro. has mencionado algo que a mí me parece fundamental y que siempre hacemos muchísimo énfasis. Todos somos diferentes, los niños también, y no hay receta, o sea, no hay una receta única. Sí hay ciertos parámetros, ciertas cosas que podemos estudiar, estrategias, pero hay que también estar como muy conscientes que no hay una fórmula única, paso uno, paso dos, paso tres, porque eso piden mucho, ¿no? ¿Cuáles son los 5 pasos, no? Y en el duelo eso no existe. ¿Qué piensas tú? Sí, por supuesto, sí me ha tocado mucho esto que mencionas, la receta, ¿no? Incluso a veces es como, quítame este dolor ya, por favor, y dame una receta. El punto es que efectivamente no la hay, ¿no? O Ujú, sea, las circunstancias de la pérdida son diferentes. Incluso al perder una familia, la misma persona, por ejemplo, unos hermanos, al perder al padre, lo van a vivir de manera distinta cada uno. Y eso que es el mismo papá. Entonces, las recetas no existen. Yo creo que lo más recomendable siempre es hablarlo. Hablar, ujú, la palabra siempre nos va a aliviar y es hablar de lo que nos duele, poder nombrar la pérdida, poder nombrar lo que me hace sentir
es justo lo que va a llevarnos más allá de una receta mágica. Por supuesto que te podemos tener parámetros que nos lleven a todo esto, pero no hay algo que nos pueda quitar el dolor de haber perdido algo o a alguien, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. sí, es muy común las recetas, pero no, nada que ver. Así es, así es. Y estabas hablando de un poco de cómo dar la noticia, ¿no? Una noticia de una pérdida significativa. Debe haber muchos factores que influyen en cómo, qué decir o cómo dar la noticia. ¿Qué sugieres tú? ¿Qué factores debemos tomar en cuenta y qué es importante al momento de dar al niño la noticia de una pérdida significativa? De entrada, en la medida en la que se pueda estar lo más calmado posible, ¿no? O sea, a lo mejor va a haber llanto, por supuesto, puede haber llanto, puede haber a lo mejor como una especie de desesperación, de ansiedad, y es normal, tampoco se pide que se oculte eso, porque si no, entonces, ¿qué estamos transmitiendo al niño? ¿No? Ujú, Entonces es como, se puede llorar, pero no de una manera desbordada que lo vaya a asustar, porque al final el chiquito lo primero que se va a preocupar es por los demás, tal vez no por quien murió, sino por cómo están los demás. Está llorando y él ya se desmayó y entonces el niño se empieza a angustiar mucho. Entonces, de entrada que esté tranquilo y hay cosas muy importantes. Hay que dejar claro que la muerte es algo que no se puede cambiar, que es irreversible. Ese es uno de los factores más importantes. Si yo le digo al niño que el abuelo, que la abuela o que el perrito ya no va a volver, entonces le va a doler muchísimo, pero no le estoy creando falsas esperanzas. Porque si no, imagínate que tú le digas, bueno, se durmió, o esta frase tan común que usamos, se fue de viaje, te va a preguntar cuándo vuelve, porque ahí hay vuelta para acá, ¿no? ujú, Entonces, ujú, ¿cuándo vuelve? Y entonces, ¿qué va a pasar? Y cuando regrese yo voy a hacer tal. O sea, al final creo que no podemos dar falsas esperanzas. Entonces, que es algo irreversible, es un principio, ¿no? Y sobre todo que también hay una causa, hay que explicar que hay una causa. La verdad es que hay que hablar desde lo biológico. Por ejemplo, si hay una enfermedad, el corazón se detuvo, ¿no? Si hay algo de los pulmones ya no funcionaron igual. No lo sé, todo como lo que sea necesario para que el niño pueda entender que tiene que ver con un funcionamiento del cuerpo que se detiene. Porque ujú. si uno me explica esto, en la medida en la que se pueda, de acuerdo a la edad del chiquito, va a poder decir, ah, claro, hay una causa, porque si no los dejamos en la nada, ¿no? Ujú, Entonces sería ujú, la causa que es irreversible y bueno, otra que también tenemos que decir que la muerte es universal. Siempre que les planteo esto, los papás se aterrorizan, porque entonces dicen, es que si me dices que le tengo que decir que es universal, yo también me voy a morir y él también se va a morir y cómo le digo eso. Y es muy complicado, a pesar de que estamos ahora más como familiarizados con el término de duelo y la muerte siempre nos va a imponer muchísimo. Entonces el papá me dice, ¿cómo le digo que es universal? Al final habrá que mencionar que en algún momento la muerte nos va a llegar a todos. Y ujú. algo que calma es como decir, bueno, falta mucho tiempo para eso, ¿no? Para que el niño no diga, "Ay, yo me voy a morir y entonces yo también y mañana". Y que te voy a decir algo, Gaby, luego los niños lo toman súper ligero, ¿eh? Así como Mm. de la muerte. Incluso los niños juegan con la muerte. Te voy a matar y entonces voy a hacer cosas. Y ahí están jugando con la muerte. Entonces, es más bien como poner en palabras lo que está pasando, pero con estas tres cosas ya estamos haciendo de entrada una intervención muy buena. Y por supuesto, como decías hace rato, que la haga el ser querido. En tanatología siempre acompañamos al papá y lo preparamos para que lo haga, pero nosotros no, o sea, tiene que ser el ser querido. Así es, así es. Y hace ratito conversabas un poco la importancia de manifestar, de expresar nuestras emociones, lo que pensamos, nuestras inquietudes. Y para eso hay que escuchar, ¿no? Entonces también un poco, yo creo que es importante el papel de nosotros los adultos en cuanto a escuchar no solo las palabras y lo que pueden ellos expresar, sino también desde su lenguaje gestual, desde sus juegos, estar muy atento a todo a todas esas dudas e inquietudes, inclusive culpas que pueden generarse por allí, ¿no? Ujú. Sí, fíjate que la parte de escuchar a veces es lo que nos falla, porque tenemos mil cosas que hacer o estamos tan concentrados que justamente nos falla eso.
Y entonces, ¿qué hacemos ahí, no? De que, ay, estoy lavando los trastes y como que lo estoy escuchando. La verdad es que a veces habrá niños que no te lo van a contar y hay que observarlos como tú lo mencionas. Por eso es bien recomendable ver cambios de actitud. Cuando el niño empieza a cambiar de actitud o cuando empieza a presentar conductas que antes no tenía, ahí hay un poquito rojo que atender. No porque sea algo que se va a grabar, no lo sabemos, sino más bien como algo que atender. Entonces, Ujú, justo ahí podríamos como observar más, canalizar si es necesario y sobre todo preguntarles. Yo creo que el duelo es un espacio de escucha para toda la familia. Y entonces se abren aquí espacios en donde a lo mejor después de la cena, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Por ejemplo, con adolescentes, los adolescentes son a veces súper herméticos y no te van a decir nada. ¿Y cómo estás? Bien, ajá, y ujú. trae una cara, o sea que si le tocas tantito se desbordan lágrimas. Entonces, a lo mejor como tratar de ser empáticos y de pensar que todos en los que están en la familia perdieron a alguien. Y entonces todos van a reaccionar de manera diferente. Y abrir espacios de escucha después de la cena, antes de la cena, hacer un picnic. O sea, al final de lo que se trata es que en esta escucha detectemos, pero también podamos volver a vincularnos. Ujú, totalmente. Y lo otro que también intentamos, y lo decías al principio, nos coartamos demasiado nuestras emociones. Entonces intentamos no mostrar nuestras emociones. Y tú decías una diferencia entre desbordarnos y vivir nuestras emociones. Y se vale estar triste y se vale extrañar infinitamente al ser querido que no está físicamente con nosotros, pero muchas veces no nos permitimos expresar esas emociones, entonces como que le estamos dando un mensaje ambiguo, inclusive al niño, confuso, porque cómo es que alguien, o sea, no puedes llorar, no puedes expresar, pero estás viviendo una pérdida, estás viviendo un dolor. Entonces, nosotros somos modelos, además de esos niños, ¿no? Sí, Gaby. Y ahí es donde viene lo complicado, porque al Ujú, final el papá está afectado también y tiene que seguir siendo papá. Entonces tiene que seguir cubriendo como todas las necesidades, seguir siendo papá, vivir su duelo, pero tienes mucha razón, somos modelos. Entonces, ujú, ¿qué es lo que quieres más bien que tu hijo como justo aprenda? Porque al final las primeras pérdidas son la base de todas las que vamos a tener toda la vida. La pérdida nos va a acompañar siempre, ¿no? ujú. Entonces, estas primeras como representaciones o vivencias con la pérdida son las que nos van a delimitar las demás. Entonces, mamá, ¿qué le estás enseñando? ¿A guardarnos los sentimientos? ¿O a qué es válido? ¿No? O sea, al final me parece que si tú te propones justamente poder hablar de tus sentimientos incluso con tus hijos, te puedes vincular mejor. Y le estás diciendo sobre todo eso. Es válido, seas hombre, seas mujer, sentir y se vale también y habrá momentos en la vida complicados donde uno se tiene también a la mejor que romper. Lo que sí es muy importante es que ante toda emoción se le explique. Por Ujú, ejemplo, mamá está llorando porque extraña mucho a la abuela, ¿no? Y entonces aquí el niño puede darle un sentido de decir, claro, no es por mí, no es porque yo me porté mal, es por la abuela, porque la fantasía va a entrar en los niños y ujú. vuela, tú sabes cómo se inventan unas historias bien padres, ¿no? Entonces sería más bien como darle una explicación o darle un sentido a todo esto que la mamá va sintiendo, que el papá va sintiendo, para que él pueda tener una base de donde sostener también sus emociones. Incluso dejarlo súper claro. Si tú tienes ganas de llorar por el suceso, llóralo. Si tienes ganas de hablar, háblalo, ¿no? Por ejemplo, con los niños jugarlo también, ¿no? Ujú. Exacto. Y validar esa emoción, porque muchas veces Sí, lo primero que le decimos al niño es no llores, sé fuerte. Bueno, y lo decimos a los adultos también, sé fuerte, no llores. Y bueno, eso lo que va haciendo es que no contacten sanamente con sus emociones. Allí va un niño que se cae y se raspa la rodilla y lo primero que le decimos, no pasó nada. Y sí pasó,
¿sabes? Entonces no estamos validando esa emoción. Sí, claro, y de grande tenemos adultos completamente herméticos que se están derrumbando por dentro y no lo hablan, ¿no? Porque justo no pasa nada. Así es, como una olla expresa a punto de explotar, ¿no? Ujú, sí. Sí, sí. Selene, bueno, hay muchos tipos de pérdidas significativas, están todas mencionadas, los padres, los abuelos, las mascotas, que son seres queridos, también forman parte de la familia. Y la muerte o el fallecimiento de algún hermanito también requiere especial atención, creo yo, no sé qué piensas tú, porque los padres están desbordados en sus emociones y muchas veces estos muchachitos, eh, sean niños o adolescentes, tienen como doble pérdida, ¿no? O sea, perdieron a su hermanito, pero también los papás están desbordados que no pueden ser apoyo en ese momento. ¿Qué recomiendas tú en esos casos? Que no se olviden del hijo vivo, Ujú, porque justo los papás se pueden perder en la pérdida, a veces es tan desgastante que vienen de una enfermedad y todo lo que vivieron, que incluso hasta en la misma enfermedad a veces se olvidan de los otros hijos por cuidar al niño que está enfermo. Entonces, que no se olviden del chiquito, que también lo escuchen, que lo validen, porque hay una realidad, tal vez uno de sus hijos murió, pero ujú, seguramente, muy cierto, hay otros que siguen vivos. ujú, Entonces, esto es como algo que se le puede cuestionar a los papás, ¿no? O los papás a lo mejor cuestionarse, ok, ya se perdió un hijo y no porque ya olvídalo, no, para nada. Tendrá su homenaje, tendrá su lugar en el corazón muy especial, tendrá incluso algo muy significativo porque existió. Pero también hay otros chiquitos que siguen ahí construyéndose y que es muy importante seguirlos sosteniendo. Porque para el niño también el hermanito que sobrevive pueden pasar muchas fantasías. ¿Por qué no fui yo? O sea, ¿por qué mi hermano y yo no? Y entonces ahí derivarse una serie de cosas o de síntomas que pueden llevar a que él también se pueda sentir muy triste, ¿no? ujú, O ujú, incluso si a veces pasa, ¿no? Que están enfermos, que el hermanito está enfermo y que el niño que sobrevive desea enfermarse para tener la atención de los padres. Entonces, sobre todo eso, escucharse, que sí vivan su duelo, pero que a lo mejor incorporen a los otros hijos al duelo también de ellos. ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Por aquí nos están escribiendo, me pongo los lentes porque si no, no veo. Hay muchas Ok. personas que nos están acompañando y agradezco infinitamente que nos acompañen porque, bueno, ustedes enriquecen este espacio. Y si cometemos, nos dice Montoya, y si cometemos el error de decir en el momento, se nos fue, ¿cómo podemos enmendarlo? Habrá que acercarse al niño y hablar y poder explicarle qué significa eso de se nos fue, ¿no? Y a lo Ujú, mejor tratar de darle un sentido. Hay algo bien valioso que podemos hacer cuando hacemos como algo o decimos algo que no teníamos que haber dicho. Preguntarle al niño, oye, cuando yo te dije que se nos fue, ¿qué crees qué pensaste? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué dices? Y entonces aquí el chiquito nos va a sacar todas sus ideas respecto a lo que él piensa. Entonces, ujú. a partir de esto uno puede dar una respuesta para que ya después pueda uno poner como estos principios que señalé al inicio y pueda entonces incluso estar más tranquila la persona que no dio como tal la respuesta, sino ya decirle, bueno, a ver, te explico un poquito más, significa esto, esto y esto, ¿no? Para que entonces ya podamos darle otro sentido. Claro, dar esos espacios para aclarar. Por aquí me dicen no se escucha. Yo espero que nos hayan escuchado. Ahorita no se. A ver, a ver, a ver. Yo creo que sí nos están escuchando a lo mejor. Ok. Mi esposo, papá de mi nena, nos dice Vanessa Romero. Mi
esposo, papá de mi nena, murió hace 8 meses de COVID. Desde entonces me llama con mucha angustia. La psicóloga dice que es para asegurarse que estoy. Ok. En su mente dice perdí a uno. Me aseguro, me aseguró que no, está como truncado el. Yo tengo por aquí, yo sé que Vanessa, fíjate que Vanessa nos escribió, tengo por allí, nos escribió antes y nos escribía eso, ¿no? El papá de mi nena de 4 años murió hace 8 meses. He hablado mucho con ella al respecto. No, y me ha visto triste. Me pregunta que por qué estoy triste y le digo que extraño mucho a papá. Ella dice que su papá es invisible. 4 añitos tiene la bebé de Vanessa. Bueno, primero abrazar a Vanessa con el alma y con el corazón. ¿Qué le dirías a Vanessa? Que esté tranquila, Vanessa, estate tranquila, que tu hija tenga esa respuesta. Es una manera de seguir teniendo a papá cerca. Por ser tan pequeñita, no tiene todavía como todos los recursos con los que tiene un adulto o un niño más grande de poder saber qué es la pérdida. Pero yo creo que acompañarla y estar ahí para escucharla, igual y podrías preguntarle como, ¿y qué significa que sea invisible? ¿O dónde lo ves? ¿O cómo lo ves? Para saber un poquito más de esto. Conforme ella vaya creciendo, va a ir elaborando esto. Entonces, a los 4 años es válido decir esto, porque es una manera de seguirse manteniendo cerca de su papá y creo que eso es muy valioso, Uh -huh. porque ella se puede ir desprendiendo de él poquito a poquito. Entonces, es totalmente normal. Yo te invito también igual a que hagan un dibujo de papá y a lo mejor empezar a hacer algo, esto que llamamos rituales, Gaby, que nos van a ayudar mucho en el duelo y que lamentablemente en el duelo por COVID se perdieron. Te puede ayudar mucho algo así, Vanessa, en donde puedes hacer como una especie de ritual o un dibujo donde tu niña pueda dibujar a papá y que lo dibuje visible e invisible. Y a lo mejor ahí podemos ver qué tanto ella le está pensando esto, ¿no? Porque es muy chiquitita. Sí, y entonces en lo que entendí el mensaje anterior, tiene que ver con que a lo mejor la niña la llama mucho a ella en el sentido de que ¿dónde estás mamá? O sea, esa necesidad de estar cerquita de mamá, ¿no? Ujú, exactamente. Y sí tiene mucha razón en el grito, y esto va a ser muy común, que el niño Ujú, esté muy al pendiente de nosotros. Cuando ella le grita, justo se asegura de que está ahí, porque lo ujú, que pasa con el niño es que empieza a vivir la ausencia. El niño vive la primera ausencia cuando se va al colegio y deja de ver a mamá, ¿no? Por un rato y dice, ¡ay, la extraño! Por eso muchos niños a veces lloran, ¿no? Y de que ujú. lloran todo el Es tiempo que porque no. extrañan a la mamá, pero en el duelo también va a ser así, en donde justamente se aseguran de que mamá esté ahí. Probablemente Vanessa sea esto, que ella se asegura de que tú estés ahí. Entonces tú podrías darle también mensajes como, yo estoy aquí, si tú necesitas ver que estoy acá, puedes venir a verme, o tranquila, yo estoy en el cuarto de al lado, o a lo mejor hacer como un pacto de antes de dormirnos, yo voy a tocar 2 veces y tú me tocas 2 veces. Y entonces, como algún tipo de pauta o algún tipo de idea donde ustedes puedan negociar y llevar a cabo, pues que sigan unidas. Pero es totalmente normal esta afección que está sucediendo. Y Ujú. quizás se me ocurre también como información, Selene, no sé qué te parece. Voy a ir al baño y me tardo 5 minutos, no es lo mismo que voy al súper y me tardo 1 hora y no es lo mismo que me voy a trabajar y me tardo 5 horas, ¿no? Entonces, si nosotros previamente podemos dar esta información poquito a poco, quizás el niño pueda ir internalizando, aunque está muy pequeña y en los tiempos todavía no los maneja como los manejamos los adultos, pues a lo mejor esa información les puede dar algún tipo de contención. Por supuesto, tienes mucha razón, Gaby. El que la niña esté informada de los sitios va a ser una parte de soporte muy importante para ella. El punto es que después podré irlo como quitando para que tampoco sea algo, una conducta que se vaya dejando mucho tiempo,
sino ir jugando con esto de informar y todo para que ella esté tranquila. Pero por supuesto, es una gran idea. Ok, perfecto. Aquí sanando cada día, hola Rubén, encantada de verte por aquí, nos comenta, a pesar de que no es niño ni adolescente, el hijo de una amiga tiene 20 años, quiere asumir responsabilidades del padre que, que fue, de responsabilidades del padre que fue el que falleció. ¿Qué recomendación podría ser oportuna? Sí, como es muy común, ¿verdad, Selene? Como que y si son varios hermanos, muchas veces el hermano mayor es como el que busca eh, suplir el rol de papá y emparentar. ¿Qué piensas tú que se puede hacer? Sí, es súper común porque al final es como tratar de sostener la pérdida del papá en él mismo, ¿no? Entonces yo creo que de entrada se sugiere que se le quite responsabilidad. Si ya la familia se pudo percatar de esto, como decirle, oye, a ver, tú no eres papá, te agradezco tu intención, te agradezco lo que quieres hacer, pero nosotros vamos a estar bien. Y ahí le vamos a quitar una carga enorme a este chico, porque es algo que no le toca y con lo que se puede hacer cargo y enganchar toda la vida. Entonces, sí sería como agradecerle este papel y decirle gracias, ¿no? Padre, que lo quisiste intentar, pero papá ya no está, tuvo un lugar especial y entonces ahora más bien tú qué necesitas. Y a lo mejor preguntarle a él, ¿tú cómo te sientes? ¿Tú qué necesitas? Y a partir de eso, pues que él pueda tener otros espacios. Incluso a lo mejor se empieza a tomar como hacerse cargo de algunas actividades, compartir las actividades entre todos, Ujú, ¿no? A lo mejor si, por ejemplo, el papá que falleció iba por unos niños al kinder, pues entonces ahora que se rolen los espacios para ir todos los ujú, tres personas por los niños al kinder. O si el papá lavaba el carro, pues entonces ahora los demás o entre todos lavan el carro, para que poco a poquito también lo vayan quitando de ese lugar. Pero no hay nada como hablarlo. Me parece que algo bien padre es ujú. hablarlo desde el corazón, ¿no? Como de me Totalmente. está doliendo a mí, te está doliendo a ti, ¿qué podemos hacer? Papá ya no está. Porque a veces también esto es una parte de negación, negarse a aceptar que la persona ya no está y por eso toman el lugar. Ujú. Entonces, a lo mejor puede ser también una parte de negación. Pero yo creo que esto y abrir el espacio para la escucha estaría genial. Totalmente, y hacer como equipo Sí, y esa red de apoyo para evitar que el muchacho esté cargando con toda esa responsabilidad, ¿no? sí, claro. Vanessa nos dice, gracias por el consejo, haremos el ritual. Tú sabes que hay un ritual muy lindo que a mí me encanta porque yo creo que es importante honrar la vida de la persona. Muchas veces nos enfocamos en el ritual y nos enfocamos en el fallecimiento, en todo este ritual funerario, pero también podemos, creo que es importante ese honrar la vida y a mí no se me ocurre mejor manera de honrar la vida con más vida. Entonces a mí me gusta mucho esa siembra de arbolitos, por ejemplo, de una plantita bonita, pero abajo colocar esa carta o esos dibujos de los niños que hacemos, ese que sugeriste a Vanessa, este, eh, eh, de, 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 de plasmar a papá, colocarlo debajo del arbolito, colocar el arbolito y así estamos honrando con más vida a esa vida de esa persona tan importante para nosotros, ¿no? Sí, claro, Gaby. Y se me ocurre incluso, ¿no? En la idea que estás planteando ahora, que en algún momento los niños puedan ir a abrazar el arbolito o puedan cuidar el arbolito, ¿no? Ujú, ujú, Siempre ujú, obviamente con la realidad de que papá está en otro sitio, pero justo lo que dices, honrar la vida. Y si ujú, algo también es muy importante es eso, que los niños puedan ver que aunque hay muerte, la vida se puede seguir celebrando y la vida vale la pena vivirla, ¿no? ujú, A ujú. pesar de todo esto, porque si no los ponemos en un mundo muy catastrófico. Totalmente, totalmente. Por aquí Pamela nos dice, hola,
Yo tengo una bebé arcoíris de 30 meses. Hemos decidido con mi esposo hablarle de nuestro primer hijo, Santiago, a ella. De hecho, ya lo hacemos. ¿Algo a considerar? Te pregunta Pamela. Necesitaría un poquito más de contexto, Pam. A ver, cuéntanos un poquito más, como a qué te referirías como algo a considerar. Ujú, ujú. ¿Qué te preocupa? ¿Qué quisieras Ah, claro. saber, no? Ujú, Ajá. ujú, ujú. A mí me encanta porque darles espacio a esos niños que forman parte también de nuestro sistema familiar es importante, ¿no? Y esto cuando hablabas de los rituales y llevar a los niños, recuerdo que acompañé a una familia que eso es lo que hacía y cada tanto iban alrededor del arbolito, bueno, regaban el arbolito, etcétera, etcétera, pero además eh, conversaban del niño, lo tenían como, si no está físicamente, pero recordamos esto que le gustaba tales películas, etcétera, etcétera. Entonces eso ayuda muchísimo también a esta parte de los rituales. Vamos a ver si Pam nos puede escribir un poco a ver Sí, qué le preocupa. Por exacto. aquí también hay otras preguntitas que Dígame. quiero compartirte. Eh, Olga Viloria nos dice, mi papá falleció hace 11 meses por COVID. Mi hija de 4 años también llora por las noches, dice que lo extraña siempre. Cada día lo menciona en algo. ¿Cómo debo manejar cuando me dice que ella lo quiere aquí para jugar? Ujú. Me parece que aquí habrá que sostenernos de los recuerdos y decir justamente que el abuelo ya no está para jugar, pero estuvo. Y Ujú, entonces a lo mejor aquí, a ver, ¿cuándo te acuerdas que vino el abuelo? ¿O a qué jugabas con el abuelo? Y entonces creo que una herramienta muy grande que tenemos tanto los psicólogos, los tanatólogos y los papás es el juego. Juguemos. Ahora ya no está el abuelo, pero a lo mejor está el papá para jugar. Acompañemos, juguemos el mismo juego que jugaba con el abuelo. Entonces, más bien aquí quiero como darle cabida a su deseo, ¿no? De que quiere que el abuelo venga a jugar. Está bien que desees eso, pero no se va a poder, pero ujú, recordemos todo esto bonito. Incluso aquí vuelvo otra vez al ritual, ¿no? A la parte del juego. ¿Qué te parece si dibujamos al abuelo jugando contigo? Entonces, a lo qué mejor lindo. ese dibujo, pegarlo en donde la niña lo pueda ver, ¿no? Y aquí que estamos diciendo, el abuelo ya no está, pero está el dibujo de que Ujú, existió. Y entonces a lo mejor tratar de sostener en los recuerdos, poco a poquito, ¿no? Y darle como cabida de que está llorando, pero a lo mejor también habrá que sondear qué pasa alrededor. A lo mejor todavía hay alguien muy afectado que ella también puede ver, ¿no? O a lo mejor todavía es algo que no le cae el 20 como tal y entonces necesita estarlo llorando. Probablemente aquí el duelo es distinto, necesita de estos 11 meses para acostumbrarse a la ausencia del abuelo. ujú, Entonces, ujú. que siga hablando, que siga llorando, pero pues yo le añadiría un plus que lo dibuje o que lo Ujú. juegue y ahí ya le vamos a dar una elaboración. Qué lindo, porque además esos recuerdos forman parte de ese tesoro que tenemos, ¿no? Sí, De esas, exactamente. de esas vivencias que se construyeron, ¿no? Ya Ujú. Pam nos contestó, mi querida A ver, Selene, y nos dice, me refiero a guiarla a medida que ella crezca, porque su primer hermano es celestial. O sea, cómo me puedo imaginar, entiendo que Pam quiere saber cómo a medida que vaya ella creciendo puede ir manejando esta situación de su claro. hermanito. Me parece, Pam, que aquí entran también los recuerdos, todo aquello que ustedes puedan compartirle a ella. Y a lo mejor también vale la pena que ella pueda expresar de alguna manera qué inquietudes tiene respecto a su hermano. Pero aquí justo hay que compartir mucho lo que ustedes piensan y lo que sienten para que Ujú, ella pueda irlo elaborando. Hay algo bien importante, a veces como papás nos empeñamos en que el niño sepa, o en que el niño esté informado, con que el niño tenga toda la información.
pero a veces el niño no la necesita. Cuando ellos necesitan algo, te lo van a preguntar o te lo van a manifestar de alguna manera. Entonces, dejemos que ella también lo vaya manifestando con la conducta no verbal o con alguna cuestión que ella pueda expresar para que entonces ella pueda darle un lugar a su hermanito. Ujú, Pero ujú, los recuerdos aquí también y lo que ustedes puedan compartir con ella va a ser súper valioso. Y es como ok. va a ir construyendo todo esto. Ujú, ujú. Y cuando es el caso de un bebé, un hermanito no nacido, que se le da ese espacio, pues a lo mejor los recuerdos son creados desde el corazón, desde el amor, ¿no? Claro, y además justo por eso, o sea, me refiero Ujú, como a los recuerdos e incluso en el pensamiento. Se ujú, llama Santiago porque fíjate que bla, 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 ¿no? Y ahí se le exacto. va dando esto, ¿no? O justamente como ella vaya creciendo, se le puede ir dando la información que ella va a ir necesitando. Pero Ujú, cuando papá y yo hablábamos de Santiago, pasaba esto. O cuando nos dimos cuenta que venía Santiago, nos pusimos súper felices y entonces, o compramos esto, o hicimos esto. O sea, al final ahí hay un recuerdo. Hay siempre una huella de una existencia y hay una huella de Santiago. Entonces hay que contarle la huella de Santiago, cómo fue, ujú, ujú. ¿no? Ujú. Y me encanta porque lo que tú dices, ¿no? Ella va a ir dando la pauta, ¿no? Y entonces darle la información que ella necesita momento a momento, ¿no? Exactamente, porque si Ujú. no, como papás ya le queremos contar todo y espérame, hay cosas que todavía no necesitan los niños saber, No ¿no? necesitan. Recuerdo un maestro que también nos decía, y me encanta esta expresión, es darle digamos, la información, la verdad, como hemos hablado, decir la verdad, pero la suficiente, ¿no? La suficiente para la edad y el desarrollo del niño, ¿no? Sí, Porque a exactamente, veces, también eso es importantísimo, Gaby. La edad que tiene el niño, no es lo mismo contarlo a los 4, como lo hemos mencionado ahora, a los 17, ¿no? ujú, Incluso a los 17 años o a los 14 que ellos son adolescentes te exigen, cuéntame la verdad, dime la verdad qué pasó y ahí a lo mejor uno tiene que ser como más, sin tanto rodeo, sin tanto adorno de la información al chiquito de 4, ¿no? Ujú. sí. Sí, y algo bueno, eso lo conversaste al principio, decir la verdad suficiente, pero decirlo, porque muchas veces ocultamos las cosas, los niños intuyen, son muy intuitivos y intuyen que algo no, algo ha cambiado, algo no está bien, y los niños se enteran, pero a lo mejor se enteran por, de una manera, inadecuada o se enteran de la persona que no es la que está preparada para darle la información, entonces sí es importante informarlos. Igual cuando hay una enfermedad en los adultos mayores, ellos van viendo el deterioro de la persona que está enferma, pero no le decimos nada. Entonces hay una confusión en el niño y además perdemos la oportunidad, ¿no? De explicarles este proceso, ¿no crees? Sí, Gaby, la parte de ocultarlo, pues en algún momento se va a saber, en algún momento va a preguntar y entonces lo que va a pasar con el niño es que también va a sentir que se mintió, ¿no? O sea, ¿por qué me mientes en algo tan importante? Incluso yo he escuchado relatos de niños que reclaman a los padres, ¿por qué no me contaste? ¿O por qué no me dijiste? Y de verdad creo que también la parte del duelo es una nueva oportunidad para vincularnos con ellos. Entonces, es aquí la oportunidad que vas a tener de vincularte con él y de sostener el duelo en familia, porque a veces nos empeñamos en vivir nuestro dolor solo, pero para eso también están nuestras redes de apoyo. Y los niños son muy buenos, incluso los niños cuando te ven llorando, ya mamá, todo va a estar bien, ¿no? O sea, te dicen, ¿no? Te Y dicen, no, sí, te limpian tus lágrimas, ¿no? O sea, de verdad, los niños son súper sabios y ellos nos pueden acompañar. Entonces yo creo que también habrá que ponernos en su lugar. Creo que todos siempre queremos la verdad, no nos gusta que nos mientan. Entonces necesitamos saber la verdad porque al final la pérdida constituye parte de su historia. Y ujú, si uno le oculta, le está ocultando una parte muy importante de la historia y tal vez a veces lo hacemos para proteger, ¿no? De que ahí no vaya a sufrir.
pero es meternos en una burbuja porque la pérdida siempre va a estar en la vida y bueno, la muerte es algo que es para todos, ¿no? Y entonces ocultarle todo esto sí puede que cause reclamos, sí puede que cause un malestar, o incluso ya más adelante hasta incluso una ruptura, ¿no? Ujú, ujú, Ujú. totalmente. Y el sentirse engañados, ¿no? Que también eso es, bueno, es demasiado, es una marca que vamos llevando por allí, ¿no? Y ahorita que Sí, decías de la vida eh, eh, y que la muerte, el nacimiento y la muerte forman parte de la vida, eh, a veces pasa, y lo he visto con muchísima frecuencia, que no aprovechamos las oportunidades sin necesidad de que haya una pérdida significativa en casa, pero la naturaleza, cuando se muere el pececito, a veces los padres nos da tanta angustia, no queremos que sufran y resulta que entonces vamos y compramos el pececito del mismo color que el que se murió para que el niño no se dé cuenta y resulta que siento que no sé qué piensas tú, pero siento que perdemos la oportunidad de contactarlos con lo que significa vivir. Lo que significa vivir es nacemos, morimos y en el interín, pues bueno, vivimos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos y lo que decidimos en ese camino. Pero en el día a día, Selene, ¿cómo podemos introducir estos temas que a veces nos dan como mucha inquietud en la conversación y en los niños, en la casa, para que poco a poco esos temas se puedan introducir y se pueda ver la vida tal como es, desde un aspecto mucho más natural. ujú. Sí, yo creo que de entrada dándole un lugar a la muerte. Mm, O sea, de entrada, que el mismo papá pueda aceptar la posibilidad de muerte, ¿no? Y esto es bien complicado porque a veces uno cuando dice esto es como de, me voy a morir y entonces aparece el miedo y todo como una cuestión desbordante, porque obviamente la muerte angustia. O sea, cuando tú ujú, le preguntas a alguien, ¿te da miedo a morir? No, para nada. Ajá, o sea, al final hay una cuestión de angustia, ¿no? Porque pues es la ausencia, es el vacío. Entonces, los cuentos, hay cuentos muy buenos que hablan de la muerte, donde uno puede hablar de esto, ¿no? ujú, Donde podemos acercarnos a la literatura y leer el cuento con el niño y de trabajarlo. Gaby, las caricaturas, las series, los youtubers nos muestran la muerte. mm, O mm, sea, y tú estás acá en tu computadora trabajando y tu niño está viendo el celular y está viendo cómo mataron al patito. O cómo ya el youtuber ya le disparó al otro y lo mató. O sea, hoy tenemos sobreinformación que va a dar cuenta de la muerte. Y es muy fácil que los niños tengan acceso a ella. Incluso hasta noticias. Hay niños, o sea, estaba viendo en TikTok niños que le contaron, de 5 años, que le contaron a la maestra el suceso perfecto de lo que hubo en México en un sí, estadio de fútbol. Y le contó lo de los muertos. Entonces, la información ya va a estar. ¿Cuál sería la oportunidad que el padre pueda hablar de esto? ¿Tú ujú, qué ujú. piensas? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué sientes? No es que el patito murió y entonces se ahogó. Ok, ¿y qué significa eso? ¿Y tú qué piensas? Siempre habrá que preguntarle para poder escucharlo y que él pueda ver, el papá pueda ver las fantasías y que a partir de aquí puedan surgir ideas. Y entonces aquí el papá hablar, claro, es que en algún momento la muerte va a venir Ujú, o la muerte va a llegar, ¿no? O sea, algo que no sea tampoco muy persecutorio. Yo te puedo dar perfecto a lo mejor como una idea de cómo decirlo. El punto es que no va a aplicar siempre para el mismo niño, porque volvemos a la receta mágica, ¿no? así es. Entonces, más bien es como, la idea es que se le transmite que la muerte es parte de la vida, Ujú, pero que antes de que eso llegue, la muerte se puede disfrutar. ujú. Y digo, la vida se puede disfrutar, ¿no? Y la vida se disfruta y entonces la vida también se viaja y en la vida se estudia y en la vida uno va a la fiesta y uno se va al restaurante y entonces el picnic. O sea, sí se da cuenta de la muerte, sí se le pone sobre la mesa el tema, pero también se le tiene que enseñar a vivir. ¿Y Ujú, cómo se ujú. vive? Con otros elementos, en la cena, en la escuela, acompañándola a estudiar,
Y por supuesto que lo del pececito no va, porque entonces es negarle una realidad. Es más Ujú. bien, vuelvo al punto, al ritual. ¿Qué vamos a hacer con el pez? Lo vamos a enterrar y entonces va a guardarlo en mi corazón, ¿no? Entonces aquí ya vamos haciendo una serie de ideas o de estrategias que van a ayudar a que el niño transite por este camino. Pero de entrada darle un lugar a la muerte y celebrar la vida, vivir Ujú. la Me vida a día, encanta, me ¿no? encanta, me encanta. Y en la naturaleza tenemos una maestra que Sí, día a día nos enseña el nacimiento y la muerte de primera mano, ¿no? sí, exactamente. Selene, por aquí, bueno, nos dice Sanando cada día también, precisamente cuando estaba en el duelo de mi esposa, lloraba mucho y mi sobrino de 4 años, cuando preguntaba por qué el tío llora, mi hermana le decía, es que le duele mucho la barriga. Ok. Y ahí Ujú, estamos quitando totalmente el foco de lo que es la realidad, ujú, ¿no? ujú, Y vuelvo a puntos, al final no lo hacemos con la intención o no vemos como la dimensión de nuestras palabras justo por proteger a los pequeñitos. Pero no hay nada mejor que la realidad, ujú. porque entonces ¿a qué va a asociar el chiquito el doler la barriga? O se puede darle, le puede dar mucha angustia cuando a él le duela la barriga. ¿No? Entonces, nada Exacto. como darle un lugar, porque si no, entonces es, "Ay, ahora me duele la barriga a mí, me voy a poner igual que el Ujú, tío". Entonces, si uno puede decir la verdad, de verdad es una oportunidad de crecimiento en familia, ujú. porque te va a vincular con ellos. Entonces, digamos la verdad, porque al final eso es lo que ocurrió, ¿no? Sí, totalmente. Y esos eufemismos que utilizamos, se quedó dormido, entonces, ¿cómo se duerme un niño después de eso, no? O perdimos, entonces, bueno, si perdimos algo, quizás lo encontremos. Entonces, hay muchas palabras que utilizamos que generan muchísima confusión, ¿no? Sí, exacto. Selena, aquí también Yolimar nos escribió y nos dice, hace 6 meses perdí mi embarazo de gemelas y mi hija de 11 años no expresa mucho su dolor. Tengo dos sobrinos de 6 y 11 meses y ella está tomando un rol muy marcado con ellos, tanto que no quiere estar en nuestra casa, sino en casa de mis hermanas, donde están estos bebés. Por otra parte, ella me ha expresado su falta de creer en Dios, porque sus hermanas murieron. 11 años tiene la hija, ¿no? Su hijo de 8 años, Yolimar también tiene un hijo de 8 años que tiene autismo leve y no llora ni habla del tema. Y me encanta que hablemos de esta parte del autismo porque muchas veces conseguimos tablitas y decimos, bueno, los niños se considera que a tal edad, pero no necesariamente la edad es un factor determinante, ¿no? Sino más bien otros aspectos. Cuéntame un poquito qué le puedes decir a Yolimar. Yolimar, te quiero decir que punto número uno, tu hija está en adolescencia y por lo tanto no lo va a expresar. O sea, la adolescencia realmente es un proceso bien complejo, que a veces no le damos como la importancia que merece. Pero el adolescente tiene muchos cambios, tiene muchos acontecimientos en el cuerpo, en la mente, que hacen que esté pues así trabajando todo el tiempo su psique, su mente. Entonces, por supuesto que en la adolescencia es donde se enfatizan más las creencias hacia Dios, hacia la vida, hacia todo lo que uno impone como sociedad. Por supuesto que ahora no va a creer en Dios porque le Ujú, falló, ¿no? Entonces vamos a darle chance a que ella pueda elaborarlo. Y la otra parte, que tiene mucho miedo. O sea, la cuestión es que ella se está muriendo de miedo y que no sabe cómo expresarlo. Por eso este enojo contra Dios es muy válido, porque al final, pues le quitó algo muy querido para ella. ujú, Entonces, te puedo decir que hay lo que se puede ver entre líneas, obviamente necesitaría más contexto para decirlo, pero con este poquito que me dices es que tiene mucho miedo. Y a lo mejor habrá que hablar con ella y preguntarle, ¿qué piensas? ¿Qué hay con la muerte?
¿no? O sea, ¿qué pasó con lo de tus hermanitas? Y entonces empezar a indagar todo lo que ella va pensando. Ahora, no esperemos que te dé una respuesta muy, muy concreta y muy, sí, mamá, te voy a contar, porque está en adolescencia, pero más bien habrá que estar también al pendiente de que no tenga otros cambios. Y sobre todo esto, a lo mejor trata de reivindicar con las niñas, con sus primitos, ¿no? Con sus familiares, algo de lo que no tuvo con sus hermanas. Entonces, probablemente se esté reivindicando, démosle tiempo. Yo creo que tenemos que darle tiempo a que ella solita lo pueda ir trabajando, pero estar al pendiente de ella, observarla que no haya cambios de conducta. Recordemos en la alimentación, en el dormir, en con quién se junta, en la manera de vestir. Eso es como muy, muy común en el adolescente. Si hoy trae el cabello rosa y mañana lo trae morado, algo sucedió ahí. Y los papás decimos, ahí es la moda. No, algo está sucediendo acá. Entonces, estar al pendiente, darle chance un poquito más, pero sobre todo preguntarle y hacerle saber que están ahí para ella. Eso la va a aliviar muchísimo y probablemente le baje mucho la angustia. Ok. Ay, bueno, y de su hermanito, el otro chiquito que tiene autismo leve, igual hay que ver si hay algún cambio acá. No sé, necesitaría saber más información de qué fue lo que se les dijo a ellos para ver también cómo lo tomó el chiquito que tiene 8 añitos. Y bueno, igual a ver también si hay como un cambio en él o de qué manera él puede expresar el dolor. Aquí tendrías a lo mejor que revisar cómo expresa él sus emociones, si es que las puede expresar de una manera muy clara antes y después. Y a lo mejor eso nos puede dar un poco de información. Ujú, ujú, ujú. Sí, porque a lo mejor no será a través de las palabras quizás, pero de otras conductas quizás sí, ¿no? Exactamente. Selene, por allí Fátima nos pregunta, ¿cuál es la edad en la que el niño empieza a entender la pérdida de un ser querido? A entender la muerte como tal, yo creo que a partir de los 9, 10 añitos. Mm, Antes empiezan a hacer ensayos. Los más chiquititos, como por ahí de los 3 a los 5 añitos, todavía no lo van a entender como tal, mm, porque hay un pensamiento muy concreto. Si tú de los 3 añitos a los 5 años le dices, viene el coco y te va a comer, para ellos es literal. Va a venir un coco del de una palmera, un coco como se lo imaginen, y se los ujú, va a venir a comer. Ahí va a ser literal porque el pensamiento es concreto. Pero ya a partir de los 8 o 9 añitos ya empiezan a entender lo que es la muerte. Ahora habrá que preguntarnos algo, ¿realmente eso lo entendemos en la vida? O sea, si ahorita me preguntan a mí o te preguntan a ti, Gaby, ¿qué es la muerte? ¿Realmente lo vamos a entender? Al y uno final no puede. se lo va formando a lo largo de la vida el concepto como muy personal, ¿no? Porque podemos decir es vacío, es frío, es ausencia, pero justo es esto, ¿no? Como a partir de los 8 o 9 añitos ya le puede dar un sentido y ya lo Ujú, puede empezar a nombrar. Entonces ya te puedes decir, la muerte del abuelo se sintió así. Entonces más o menos desde los 8 o 9 añitos ya podemos empezar a tener estas respuestas ya más amplias de la muerte. ok, ok. Y antes, como hemos visto en los casos que nos expresó Vanessa y Olga, lo que sienten es quizás la ausencia porque no está, y quizás también tener ahí mucho cuidado, me dejó, me abandonó, o sea, todas estas palabras que a lo mejor como la ausencia para ellos es... les va a afectar de una manera importante si es un ser querido muy cercano. Entonces es la ausencia, no tanto el concepto de muerte a edades más tempranas, ¿no? Exactamente, Gaby, sí. Ujú, Y ujú, todavía recordar que en los niños más pequeñitos, pues la fantasía está más aún a flor de piel. Entonces, por lo tanto, a veces es común como que vi al abuelo o vi a papá pasar, ¿no? ujú, Vi a ujú, papá ujú. que pasó y entonces, a ver, cuéntame más, explícame más, ¿no? Ok, ok, Entonces, ok, la verdad es que todas estas manifestaciones son normales los primeros meses, ¿no? ujú, ujú. Natalie nos escribe. Hace 8, ay, ya es que se me pierde. Ajá, hace 8 meses mi mamá falleció de COVID. Mi hijo de 6 años era muy allegado a ella. Dormía con ellos, los abuelos, y hemos estado tan ocupados que no hemos hecho el duelo. Y el niño, cuando escucha la palabra, se me perdió aquí, ajá,
COVID dice, maldito COVID, se llevó a mi tita. Y nosotros nos miramos y decimos que está en el cielo, cuidándonos, pero no le hemos hecho el manejo adecuado. No sé qué debería decir. Bueno, igualmente, Natalia, abrazarte con el alma y el corazón. Selene. Sí, qué complicado porque la cuestión de COVID nos puso a todos en el mismo barco. Ujú. Entonces es cuando decimos, ay, todos vivimos algo similar o nos toca la pérdida y entonces es como muy entendible lo que nos planteas de que no se haya elaborado un duelo, porque pues aparte de seguir en la pandemia tenemos que trabajar y que la comida y que la casa y todo lo que eso conlleva. Entonces, pues es como entendible lo que me planteas, pero me parece muy valioso lo que dice tu niño, ¿no? Maldito COVID se llevó a mi tita. Es real, está enojado. Y la Ujú. verdad es que muchos, yo creo que muchos en el mundo dirían lo mismo, maldito COVID, se llevó mi trabajo, se llevó mi ser querido y entonces al final me parece muy valioso y tal vez él le está dando un lugar porque está expresando su rabia. Me parece que ahora más bien la familia tendrá que integrarse a esto. Ustedes también piensan que es maldito el COVID, pues entonces habrá que reforzar que es maldito el COVID, porque se lo llevó. Pero ok, ya se lo llevó, pero ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Porque después de la pérdida tiene que haber un comienzo. Y eso es Mm. bien importante para todos los que perdemos a alguien, ¿no? Hay una pérdida, se perdió algo, pero ¿qué sigue? Y es una pregunta que a lo mejor se puede responder entre la familia y que se le puede preguntar al niño. Ok, se la llevó el COVID, pero no del todo. Ella está en tu corazón, ella está en tu memoria, ella está en tus recuerdos. Y aquí es a lo mejor a donde recurrimos a las fotos para que la pueda ver, recurrimos a lo mejor a los audios ahora, ¿no? Que tenemos en WhatsApp el audio, que tenemos el privilegio de tener la voz, a los videos, aquí en donde a lo mejor él puede elaborar algo, un álbum de fotos, algún dibujo, de verdad el arte es muy importante también en la elaboración del duelo. Entonces, plantearlo, hoy están a tiempo de hacerlo. No sé si, y es que aquí hablamos justo también de algo bien efímero. No sé cuándo es preferible hacerlo, cuándo intentarlo, cuándo no. O sea, al final no se hizo, ok, está bien, pero hoy se puede hacer. ¿Y Ujú. hoy qué van a hacer? Entonces, háblenlo. Si hay que maldecir al COVID, lo vamos a maldecir. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? Y recordarles sobre todo que la abuelita está ahí. Y también hablar de cómo impactó para ustedes esta pérdida, ¿no? Para que justo puedan trabajarlo junto con su hijo. Ujú. Ujú. Bueno, ya estamos, ya tenemos una hora, ya deberíamos ir cerrando, pero quiero, bueno, hay una preguntita de Vero que dice, me gustaría saber si hay alguna metodología para explicar la muerte natural como parte de la vida versus la muerte repentina por algún accidente. Ok, la muerte es muerte en todos los sentidos. La Ujú. cuestión acá que la diferencia justo es esa, ¿no? La parte repentina y la parte que es una condición por vejez. Creo que aquí podríamos poner esto, cuando la gente tiene muchos años, muere, y que es una condición de ser viejito, ¿no? Incluso, Ujú. por ejemplo, en la película de Up, ¿no? Cuando el viejito sobrevive, pero ella muere. Aquí podemos hablar de que también cuando ella era viejita y tenía algún padecimiento, falleció y apoyarnos en la mejora aquí de las películas también Ujú. para poder poniendo en todo esto. Entonces, metodología como tal no la hay. Yo creo que nos vamos a ir otra vez a los principios de que la muerte es universal, de que la muerte es irreversible y que tiene una causa. Y aquí la causa es la vejez. Entonces, enfatizar a lo mejor eso. El abuelo, la abuela, ya vivió muchos años, ya era necesario morir. No, bueno, no era necesario, más bien iba a morir, Tu cuerpo. ¿no? Ujú. Ujú. Su cuerpo, exactamente su cuerpo ya no tenía las mismas capacidades, y aquí Ujú. ponemos la causa, que hay el cuerpo que se deteriora, ¿no? Ujú. Y entonces después de muchos años murió, pero fue muy feliz, hizo esto, vivió esto, viajó acá, hizo aquello. Es decir, vuelvo a punto, enfatizamos la muerte, pero también enfatizamos la vida. Ujú. Entonces, metodología no lo hay, que se rijan estos principios y, por supuesto,
creo que hay algo bien importante. Intentamos a lo mejor tener una respuesta bien universal de cómo hacerlo, pero yo creo que no hay nada mejor que escuchar nuestra propia historia. Nosotros conocemos a los nuestros y abrirnos con el corazón, porque si algo toca la pérdida es nuestro corazón. Ujú. Entonces, tal vez esto se escucha como muy romántico, pero es muy real. Nos vincula con el otro. Y yo estoy completamente segura que las personas no nos quedamos solo en un cuerpo, trascendemos. Totalmente. Y entonces aquí habría que hablar de esta trascendencia. Y no me refiero a que haya una segunda vida ni una reencarnación, eso yo no lo sé, y aquí habrá opiniones diferentes, sino a que la persona va a seguir siendo especial toda la vida. Y si Ujú. hoy no está tu mamá, será tu mamá toda la vida, y si no está tu hijo, será tu hijo toda la vida. Porque también los que ya se fueron nos llevan identidad. Ujú. Entonces, eso es lo que hay que transmitir, ¿no? Sí, qué lindo. Y bueno, los que nos quedamos por aquí, pues eso es lo que nos toca, relacionarnos desde el amor con esas personas que ya trascendieron, ¿no? Desde el amor, ¿no? Ujú. Bueno, mi Selene, quedaron muchos comentarios por allí, pero no quiero abusar de tu tiempo. Quiero darte las gracias infinitas a ti por este rato tan agradable, tan nutritivo para todos. Y bueno, por supuesto, a cada una de las personas que se conectaron, que bueno, que hicieron este rato muy, muy nutritivo. Selene, para cerrar, cuéntame qué mensaje le puedes dar a todas estas personas que hoy nos acompañaron. Ay, pues primero, gracias por estar acá, por escucharnos una hora. Gracias por acompañarnos una hora de la vida, ¿no? Aquí todos Sí. juntos. Y al final que no hay respuestas mágicas, no hay pociones mágicas, ni algo tan establecido. Es algo por lo cual todos tenemos que pasar en algún momento, que hay que darle lugar a nuestros niños, porque nuestros niños son muy valiosos. No los minimicemos, hay que incluirlos en los ritos, hay que incluirlos en la familia, hay que darles el estatuto de sujetos que tienen que tener la verdad, porque Ujú. al final ellos se están construyendo. No olvidemos eso, los niños están construyendo su personalidad, están construyendo una vida. Entonces, nosotros somos estos eslabones que ayudan a construir. Y yo creo que también eso, preguntarnos cómo los estamos construyendo. Y como papás o como profesionales de la salud mental, como maestros, del rol en el que estés, ¿qué estás haciendo para que este niño pueda transitar mejor por la vida? Sin pociones mágicas y sin nada, simplemente desde lo humano, ¿no? Qué lindo, desde lo humano, desde permitirnos ser seres humanos, que eso es lo que Sí, somos. exactamente, Gaby. Gracias. Mi Selene, te mando un beso, un abrazo apretadito a ti y a cada una de las personas que nos acompañaron. Y bueno, será para una nueva oportunidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, que tengan buena noche. Igualmente, un abrazo enorme. Bye. Bye.